Damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Fórum. Hoy nos visita el doctor Florencio Juveniac, que es profesor en Historia por la Universidad de El Salvador, doctor en Ciencias Políticas por la UCA, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor titular de la Universidad Católica Argentina y tiene a cargo las cátedras de Historia de Grecia y Roma, Historia de las Ideas Políticas Antiguas y Medievales, Historia de la Cultura. Recientemente ha publicado en España un libro que se llama Historia de la Iglesia del Silencio, y de esto nos va a hablar esta noche. Buenas noches a todos. No se asusten, no voy a leer todo esto. Pues yo lo primero que hago en una conferencia miro. Bueno, vamos a tratar un tema poco tratado, digamos así. Cuando yo era chico, y algunos de los que están acá también eran chicos en la misma época, el tema de la Iglesia del Silencio era un tema bastante comentado. Todo el mundo tenía idea de quién era el cardenal Mindszenty o quién era el cardenal Wyszynski, o qué es lo que había ocurrido con el tema de la Iglesia del Silencio. Yo, por curiosidad, el otro día, redondeando un poco el material para tratar de sintetizar a medida que se pueda hoy aquí esto, fui a internet y puse la Iglesia del Silencio. La Iglesia del Silencio hoy es la iglesia que silencia lo que pasó durante los regímenes militares o cuando la iglesia no hablaba para defender a la población. Ya no es la iglesia perseguida, sino la iglesia que persigue. Lo cual es bastante elocuente ya de por sí, sin que merezca mucha más explicación. El tema de la Iglesia del Silencio se refiere, por si falta así aclararlo, a la situación que pasó la Iglesia Católica, fundamentalmente la Iglesia Católica Romana, pero otras iglesias también, en los países ocupados por el comunismo en el siglo XX. El tema tuvo gran importancia en Occidente en el contexto de la Guerra Fría y después desapareció de circulación por razones obvias de política internacional hasta la desintegración de la Unión Soviética en la década del 90, fines de la década del 80, donde precisamente la famosa Glasnost, que permitió llegar a los archivos de la KGB o a los archivos de los países de Europa centro-oriental ocupados por el comunismo, permitieron de alguna manera apreciar qué es lo que se había hecho por parte del gobierno con respecto a la religión y a las iglesias en esa época. Especialmente el descubrimiento del archivo Mitrokin, que se descubrió en la década del 90, trajo una cantidad impresionante de material que permitió actualizar una información que existía, pero que evidentemente no era tan significativa. Pasemos a la imagen siguiente. En primer lugar, ubiquemos que la Europa centro-oriental, más central que oriental, el famoso problema de la relación con Alemania, está dada en los países eslavos e incorpora o incluye inclusive Rusia, y nosotros vamos a hacer una referencia especial al caso chino, si el tiempo nos permite, y espero que sí. Tenemos que comenzar señalando la importancia de la tradición religiosa y cultural que tienen esos países y el papel que cumplió la religión en la conformación nacional y en su desarrollo histórico. Los países eslavos fueron evangelizados en el siglo X, en el caso occidental por Cirilo y Metodio, hace pocos días se festejó otro aniversario, y en el caso ruso, menos conocido, por San Vladimiro, que hace unos pocos años se celebró el centenario. Una de las grandes tragedias que tuvo la Iglesia y la religión en esos países, mucho antes obviamente del tema de la Unión Soviética, fue la ruptura entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En este caso me refiero básicamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la que mantuvo la temática ortodoxa en aquellas regiones. Vamos a empezar por el caso de la Unión Soviética, o el caso de Rusia, que después fue la Unión Soviética. La revolución bolchevique significó un cambio significativo, muy importante, en todo el contexto religioso de la época. Empecemos señalando de todas maneras que la problemática
de la persecución contra la Iglesia Católica en Rusia no es un problema que se inicia con la Unión Soviética. La Rusia de los zares, especialmente la Rusia del siglo XIX, va a ser una Rusia muy perseguidora de la Iglesia Católica. Y lo va a hacer no tanto por ser la Iglesia Católica, sino porque en ese país y luego en los países de Europa centro-oriental, Iglesia y nación, que no es lo mismo que Iglesia y Estado, pero se puede identificar, tenían una unidad prácticamente total, de tal modo que rusificar los países ocupados por Rusia significaba a su vez convertirlos en ortodoxos, o sea, la religión del Estado ruso o a la religión que identificaba a la patria con precisamente la religión. En ese caso hubo una agresiva política de rusificación que se llevó adelante en época de los zares. Cuando se produce la revolución liberal en Rusia, porque ustedes recordarán que la revolución bolchevique es la segunda etapa de una revolución. En febrero se produce la revolución liberal y en octubre la revolución bolchevique. La primera revolución decreta la libertad de culto, incluso restaura el patriarcado de Moscú, que Pedro el Grande había suspendido y que prácticamente no existía, y da gran importancia a la Iglesia Ortodoxa. Ahí se puede ver, la imagen no es de esa época, sino mucho más moderna, pero da una idea de lo que son los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, concretamente el patriarca de Moscú y algunos de sus acompañantes u obispos. En esa política, entonces, se permite la libertad de cultos, se autoriza la restauración del patriarcado de Moscú, y cuando Lenin se hace cargo del gobierno en octubre del 17, en principio mantiene esa política hasta terminar de definir en qué posición está y cuál es su verdadero poder frente al tema. Tan así que inclusive se elige un patriarca, el patriarca Tijón, y este de alguna manera avala al principio al régimen político que se ha establecido. A posteriori empiezan a no gustarle las medidas que se toman y Tijón termina encarcelado en 1922, aunque había reconocido anteriormente la legitimidad del régimen soviético. Y a su muerte en 1925, el comunismo no permite la elección de un nuevo patriarca hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin, por razones obvias de patriotismo y de defensa de Rusia frente al enemigo común, restaura nuevamente el tema del patriarcado. La persecución de los comunistas va a ser entonces primero a la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la más directa si ésta no aceptaba la regla de juego. Por otro lado, en la esencia del comunismo, como ustedes saben, está el tema del ateísmo, o sea, de lo antirreligioso, y luego se va a agravar el tema con la persecución a la Iglesia católica. En muchos de los países ocupados, especialmente en el caso ucranio y en parte de Polonia, la Iglesia Ortodoxa va a ocupar y recibir del gobierno en la década del 40 el apoyo total para incorporar a la Iglesia Católica. De manera tal que la Iglesia Católica en los países, en el mundo ruso, se termina ortodoxizando o incorporando a la ortodoxa. Y lo que queda de la Iglesia Católica va a ser perseguida por no rusificarse y luego va a pasar a convertirse en una iglesia perseguida o en una iglesia, digamos, clandestina. Alguno dirá, ¿y por qué ha empezado por Rusia? Porque las medidas que va a aplicar el gobierno comunista en la Unión Soviética van a ser exactamente las mismas medidas que luego el Comiform, o sea, el Consejo Comunista Internacional, va a aplicar en los demás países de Europa. Por eso es importante, para conocer la metodología, empezar por este tema. Así se dictaron a partir de noviembre de 1917 el decreto sobre la reforma de tierras, que nacionalizaba todas las propiedades eclesiásticas, ortodoxas y católicas. El decreto que establecía que todas las instituciones educativas pasaban a depender del comisario para la educación, con lo cual terminaba todo tipo de educación religiosa, ortodoxa y católica. La separación de la Iglesia del Estado, convirtiendo la religión en una cuestión eminentemente privada, según una instrucción del 30 de agosto de 1918, que prohibía además la posesión de bienes a los eclesiásticos que dejaban de ser personas jurídicas, con lo cual tenían que asegurarse su manutención como pudieran. Y la nueva Constitución rusa del 10 de junio de 1918 termina conformando estas mismas medidas. En esta situación, la Iglesia Católica en Rusia, cuyo arzobispo en Mogilev, porque en Moscú no podía haber arzobispo católico
era un austríaco, Monseñor von der Ropp, estimaba que los bolcheviques iban a durar en el poder muy poco tiempo, entonces que había que aguantar el cimbronazo, esperar que traspasara y luego todo volvería a ser como era antes. Incluso el tema de los ejércitos blancos contra los ejércitos rojos, en fin, la situación era bastante inestable, como ustedes recuerdan, en la primera década de la ocupación comunista. De tal manera que Van der Rohe propuso la teoría de que no había que hacer nada, convenció a la Santa Sede de no moverse demasiado en el tema e incluso trató de subsistir. Obviamente no le dio resultado, cuando las medidas se empezaron a llevar adelante fue apresado, como también su auxiliar, Monseñor Schlepach. Y así, el 23 de marzo de 1923 se inició el primer juicio contra 12 purpurados católicos en la Unión Soviética. Los acusados eran fundamentalmente el obispo auxiliar y administrador de la diócesis, Monseñor Schlepach, de 66 años, y Monseñor Konstantin Buskiewicz, el otro auxiliar, que tenía 56. El arzobispo había logrado exilarse a Viena, Austria, con apoyo de la Santa Sede. Monseñor Ratti, que era nuncio en Polonia, el futuro Pío X, había actuado en este tema o en este acontecimiento. La ejecución de la sentencia tuvo éxito en destruir la organización jerárquica de la Iglesia Católica Romana en Rusia. Después de la prisión y condena de los obispos, la mayor parte de los sacerdotes murieron en la cárcel, en los campos de concentración de Siberia. Fueron asesinados o consiguieron huir a Polonia. Según las estadísticas de Monseñor Van der Rohe para 1928, tan solo había 88 sacerdotes de los 324 que había anteriormente en la diócesis de Mogilev. De esos 88, 6 se hallaban encarcelados y de los demás, 151 se habían retirado a los países vecinos. Así que prácticamente la Iglesia Católica había quedado, diríamos, totalmente vacante. En este contexto, Pío XI, en abril de 1922, resuelve llevar a cabo un operativo muy curioso, para lo cual encomienda a un jesuita francés, Michel Bourguignon d'Herbigny. No tenemos tiempo para contarlo ahora, en todo caso, si alguna pregunta de alguno que le interesa luego podemos aclararlo. Es enviado a Rusia para ordenar obispos clandestinos. Se ordenan a unos cuantos y el operativo sale mal porque hay un delator. Esto da lugar a una famosa novela, El jesuita de Galahue. En su momento fue una obra bastante importante y que todavía por ahí en Usados, creo que la DMC se consigue, que marca en detalles novelados lo que fue esto, que realmente es un acontecimiento curiosísimo, rarísimo, del primer intento de crear una iglesia clandestina en Rusia, antes de que evidentemente la Iglesia Católica desapareciera casi definitivamente. La Iglesia Católica quedó prácticamente aniquilada como organización colectiva. Solo en las ciudades más importantes quedaban unos miles de fieles, algunos grandes templos y capillas y muy escasos sacerdotes. Las iglesias católicas fueron voladas con dinamita por orden expresa de Stalin. Algunas de las iglesias rusas ortodoxas, como ustedes bien saben, fueron convertidas en museo, y en museo del ateísmo. Esto se conoce porque después se restauraron, como algunos de ustedes habrán ya escuchado. De tal manera que en 1923 no había ningún obispo católico en Rusia. Pero sí había una prisión célebre, la prisión de Solovki, que es una isla en el Mar Blanco, en la Siberia, que había sido creada el 13 de octubre de 1923, un verdadero modelo de los Gulag, que Solzhenitsyn narra en su famoso libro sobre el archipiélago Gulag. Entre 1920 y 1939, Solovki hospedó a millones de detenidos, así que el gran santuario se convirtió en meta de peregrinación forzada de obispos, sacerdotes, monjes y laicos. Allí murieron 8 metropolitanos y 47 obispos de la Iglesia Ortodoxa, centenares de sacerdotes y religiosos y más de varias decenas de miles de laicos. Obviamente no doy la fuente, en el libro está, pero no tenemos tiempo de narrar las fuentes. Como también evidentemente integrantes del culto católico. Esta situación persistió en Rusia en la manera que hemos comentado hasta 1963, en que se acuerdan que Khrushchev, que era mucho más ateo que Stalin, aunque parezca lo contrario, termina por medio de una visita de su hija, el Papa Juan XXIII, produciendo una especie de deshielo, logra la libertad del arzobispo ucranio Monseñor Slipy, que mencionaremos luego, y empieza el deshielo de la relación entre los países comunistas y el Vaticano, lo que se conoce comúnmente como la Ostpolitik, a la cual también referiremos luego algunos tiempos. El primer delegado papal en la Rusia postcomunista, Monseñor Tadeusz Kondrusiowicz, escribió, cuando se hizo cargo de la diócesis en la década del 90,
que en el 2000 arribé a la conclusión que los católicos en Rusia no sobrepasaban los 200.000. Cuando arribé a Rusia había cerca de 170 sacerdotes en actividad pastoral, la mitad religiosos. Las religiosas eran 120. Casi todos ellos eran extranjeros, en su mayoría polacos, alemanes, italianos, eslovacos, americanos. En 1999, tras 80 años, fue ordenado el primer sacerdote católico en Moscú. Eso para que tengan una idea de lo que pasó en Rusia, que insisto es el modelo que se va a usar en los demás países. Recordemos que la mayor parte de la zona de Europa centro-oriental fue invadida en el 44, el 45 por los ejércitos soviéticos. A Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia llegaron teóricamente como aliados, a Hungría, Rumania y Bulgaria como enemigos victoriosos. Pero los efectos prácticos de la política llevada más adelante no había variante en cuanto a la forma en que se habían consolidado el comunismo en el poder. En todos estos países, el ataque contra la Iglesia, como en Rusia, empezó por las cabezas. Los rusos repitieron el mismo procedimiento que ya en la Roma del siglo III utilizara el emperador Decio para destruir a la Iglesia, decapitar a sus jefes. Se cumplió así la advertencia del cardenal Villini de Polonia, de Varsovia: saquen al pastor y las ovejas se descarriarán. Esta misma política se va a seguir en todos los países comunistas. El húngaro Matías Rákosi, era secretario del partido en Hungría durante varias décadas, llegó a llamar a la técnica que se siguió la técnica del salami. O sea, se iba cortando a los miembros del episcopado de a poco. Se trataba de conseguir alguno que fuera más progresista, más adepto, más cercano al sistema, más defensor del sistema, y de a poco se iba eliminando a todos aquellos que no les eran favorables. Pero la técnica del salami significaba que se iba a terminar hasta el último, ¿no? No es que quedaba alguno, sino que los iban eliminando de atajadas, digamos así, ¿no? En la mayoría de los casos las acusaciones fueron de colaboracionistas o antipatrióticos. Y para eso se aprovechó obviamente la Segunda Guerra Mundial y el tema de las alianzas con el Tercer Reich. O sea, todos aquellos que de alguna manera habían actuado, todos ellos fueron obispos durante el Tercer Reich, terminaron siendo acusados de colaboracionistas con el sistema nazi. Como podemos constatar, ninguno de los primados de estos países, los cardenales Wyszynski, Mindszenty, Behrens, Stepinac, Slipli y Gongping-Mei, aceptaron el ofrecimiento de romper con Roma y se convirtieron en paladines de la defensa del catolicismo, de las tradiciones y de las libertades religiosas. Fueron juzgados públicamente por tribunales populares. El más conocidos casos son el del cardenal Stepinac y el del cardenal Mindszenty. En el primero de los casos, Alojz Stepinac, arzobispo de Zagreb, en Croacia, parte de la anterior Yugoslavia, por su posición considerada inflexible por los comunistas, fue arrestado el 18 de septiembre de 1946 y llevado a un juicio breve preparado que sirvió de modelo a los otros países, donde un tribunal popular sin formación jurídica le juzgó por colaboracionismo con los Ustachi de Antipavelic, los nacionalistas, por alta traición. El juicio se inició el 30 de septiembre de 1946 y la defensa, designada de oficio por el gobierno, contó con solo 6 días para poder ejercer su tarea. Pudo concretar una sola entrevista de 1 hora con el acusado y que a veces se confundía la defensa con la del fiscal estatal. A Monseñor Stepinac se le concedió solamente media hora para su alegato personal, en el que afirmó: difícilmente pueda acusárseme de colaboracionista con el nazismo, nunca lo fui, y en cambio, algunos de los que aquí me juzgáis sí que lo habéis sido. A todos los cargos de que se me acusa aquí respondo que mi conciencia está limpia en todo sentido, aunque el público se burle de esta afirmación y yo no busco defenderme ni apelar el veredicto. Por mis convicciones estoy preparado para soportar no solo el ridículo, el desprecio y las humillaciones, sino también, teniendo limpia mi conciencia, estoy dispuesto a morir en cualquier momento. El tribunal resolvió el 11 de octubre de 1946 condenarlo a 16 años de cárcel y trabajos forzados, siendo recluido en la cárcel de Lepoglava, donde permaneció 5 años aislado del mundo. Ante la reacción universal activada por el episcopado norteamericano y especialmente por Francis Cardenal Spellman, arzobispo de New York, se le sugirió en varias oportunidades que se le conmutaría la pena si abandonaba el país. El 5 de diciembre del 51 fue trasladado a una pequeña casa parroquial de Krasic, su pueblo natal. Ya estaba muy enfermo. La Santa Sede excomulgó a todos los que habían participado en el juicio.
Gracias a la habilidad en relaciones públicas de los obispos católicos estadounidenses, el juicio de Stepinac se convirtió en una causa célebre internacional, siendo uno de los temas definitorios de la Guerra Fría la hostilidad al comunismo, a la libre práctica de la religión. Pío XII nombró cardenal al encarcelado Stepinac en 1952. El dirigente comunista y funcionario del gobierno Miloš Vangilas, autor de un célebre libro sobre la nueva clase, reconoció más tarde: no tenemos nada contra el patriotismo croata, pero no podemos tolerar que se unan con el Papa. Quitaremos de medio todo lo que nos impida una iglesia nacional. Con respecto a Stepinac aceptó: para decir la verdad, yo pienso, y no solo yo, que Stepinac es un hombre íntegro, de un carácter firme que no se puede doblegar. Fue condenado un inocente, pero ¿cuántas veces en el curso de la historia vemos que los hombres inocentes son condenados por una necesidad política? Stepinac escribió: yo probablemente no viviré para ver el colapso del comunismo en el mundo a causa de mi mala salud, pero estoy absolutamente seguro de ese colapso. El veredicto sobre Stepinac fue apelado en 1992 por el Sobor, o sea, el Parlamento de Croacia, y nuevamente en 1997, pero nunca fue formalmente anulado. El otro caso típico es el caso Mindszenty. El 29 de marzo de 1945 había... también Stepinac. No, perdón, páselo para atrás de nuevo, perdón. En 1945 había muerto el arzobispo de Szeged y primado de Hungría, cardenal Szeredy, y en su reemplazo la Santa Sede nombró, el 7 de octubre del 45, a Monseñor Józef Mindszenty, el obispo más joven del país. Se llamaba Józef Pence, tal su apellido natal, había nacido en 1882 en la localidad de Mindszenty. Cuando el tema de la ocupación alemana, se cambió su apellido alemán por el lugar de nacimiento. A poco de asumir y ante la actitud del gobierno, el primado de Hungría, muy celoso de sus prerrogativas y defensor de un gobierno más tradicional y patriótico, adoptó una clara política opositora. Acá hay que hacer una aclaración que es importante y que tiene que ver con lo que dije al principio. En la historia de estos países, especialmente en Polonia y en Hungría, pero no solo en ellos, el arzobispo de la ciudad cabeza, la primada, digamos así, era a su vez el interrex, o sea, aquel que ocupaba el reino, o que se hacía cargo del reino como regente en ausencia de la monarquía, y el que garantizaba de alguna manera la continuidad de la patria, o de la nación, si lo quieren decir en términos más modernos, aunque no son sinónimos. Mindszenty estaba muy consubstanciado con esa idea o con ese papel, como también Wyszynski en Polonia, de manera tal que él consideraba que en él residía la continuidad del reino ante la ocupación comunista. Por eso va a ser acusado incluso de querer restaurar a los Habsburgo, idea que probablemente no le era muy lejana, porque tenía una formación eminentemente patriótica y nacionalista. Esto que nos puede sonar medio raro, obviamente hago nada más que una referencia muy genérica, merecería una explicación mucho más larga, que no es el momento. Después, si quieren, en privado o en público, lo podemos hacer al final. Si ustedes piensan un poco en la formación del Karl Wojtyła, de Juan Pablo II, su formación polaca es típicamente patriótica y religiosa, o sea, la mezcla de ambas ideas. En ese contexto se formó la élite eclesiástica que permitió la subsistencia de la Iglesia Católica en esos países, precisamente porque tenían muy identificado el concepto político con el concepto religioso. A nosotros en Occidente eso nos parece mala palabra frente a la secularización. En el mundo eslavo esto era lo más normal. Hoy en día probablemente ya no lo sea tanto, y fue una gran decepción para el propio Juan Pablo II cuando la situación después se le fue de las manos en Polonia. En 1947 Mindszenty inauguró el año mariano en la fiesta de la Asunción con un sermón predicado en presencia de todos los obispos del país. Viajaba de santuario en santuario y las multitudes que acudían eran enormes. La procesión del 13 de junio en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Budapest, en honor de la Virgen, concluyó con la intervención policial y una serie de detenciones. El gobierno en 1948 disolvió los movimientos Kalod y Kaljas, una especie de scouts. El paso siguiente tuvo lugar el 16 de junio del 48, cuando el gobierno decretó la estatización de las escuelas administradas por la Iglesia. El gobierno avanzó prohibiendo la venta o distribución de todas las publicaciones católicas. Caritas dejó de funcionar. Mindszenty se convirtió en el símbolo de la resistencia. Y lo fue también en Occidente. Algunos de ustedes, insisto, de mayor edad, probablemente lo tengan más presente. Como era previsible, el cardenal fue detenido. Su
prisión había sido preanunciada, y el propio Minchenti en su último sermón había dicho: no renunciaré a mi sede episcopal, no haré ninguna confesión, pero si a pesar de lo que digo ahora veis que he confesado o renunciado y aún autentificado con mi firma, habéis de tener presente que eso habrá sido solamente resultado de la fragilidad humana. De antemano declaro que todos estos actos serán nulos y desprovistos de valor. No se equivocó, eso es lo que le hicieron. La detención del cardenal tuvo lugar el 26 de diciembre del 48. A pesar de su detención, a partir de su detención, el cardenal fue sometido a una cruel sucesión de torturas, interrogatorios y violencias de todo género que duró 39 días y noches, previo a un juicio humillante. Él mismo nos dejó el recuerdo de su tortura física. Las memorias de Minchenti fueron publicadas y fueron traducidas al castellano. El principal y un policía secreto cojo me agarraron, me sacaron la sotana entre las resonantes carcajadas de los congregados y por último la ropa interior. Recibí un traje de payaso oriental grande y de colores. Algunos danzaban a mi alrededor. El mayor rugió: perro, ¿cuánto hace que esperábamos este momento? Por fin llegó. El rechoncho y obeso oficial debió haber sido antes comerciante. Durante una entrevista se vanaglorió ante mí de que en los últimos 20 o 25 años había visto una iglesia por dentro solo 2 veces, y yo muy rápido y fugazmente. Tenía la untuosidad de un gato y naturalmente de una hiena. El mayor me llevó luego a la celda. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. 2 guardias arrastraron la mesa hacia el centro del recinto. El mayor gritó que me desnudara. No obedecí su orden. Entonces les hizo una seña a sus cómplices. Junto con él me arrancaron el saco de arlequín y los pantalones. Luego salieron y buscaban algo febrilmente en el pasillo. Repentinamente entró un forzudo y corpulento teniente primero. Yo he sido guerrillero. Su lengua era húngara, pero no su rostro salvaje lleno de rencor. Me alejé. Él tomó distancia, echó a correr enseguida sobre mí, me dio una patada con toda su fuerza y con la bota. Ambos caímos contra la pared. Riendo diabólicamente gritó: este es el momento más feliz de mi vida. No hubiera necesitado estas palabras. Se leían desencajados sus sentimientos en los rasgos. Volvió el mayor y el guerrillero fue enviado de vuelta. Aquel sacó una cachiporra de goma, me tiró al suelo y empezó a golpearme, primero solamente en la planta de los pies, luego ininterrumpidamente en todo el cuerpo. En el pasillo y en los cuartos vecinos una estrepitosa carcajada de placer sádico acompañaba los golpes. Los hombres y mujeres del interrogatorio estaban sin duda allí cerca, y entre ellos posiblemente también Gabor Peter. El mayor respiraba con dificultad, pero no detenía sus golpes. Obviamente le procuraban alegría y placer a pesar del esfuerzo. Yo apretaba los dientes, pero no me era posible mantenerme totalmente mudo. Me quejaba con gemidos leves debido al dolor. Luego me desmayé y volví de nuevo en mí cuando me rociaron con agua. Después de esto me levantaron y me pusieron en el diván. Luego me vistieron y fui llevado de nuevo al interrogatorio. De nuevo exigieron mi firma, me rehusé de nuevo y declaré: esta no es mi declaración. Dexy, el jefe de policía, ordenó rojo de ira: da vuelta con él. De nuevo fui apaleado. Una tercera vez volvieron a exigirme la firma sin éxito. Por tercera vez intentó conseguirlo la cachiporra sin cesar en la furia ante los crueles testigos. Luego me exigieron de nuevo que firmara y repliqué de nuevo: cumpliré su deseo tan pronto me presenten un acta donde conste solamente lo que yo realmente he dicho. De nuevo la respuesta fue: aquí decide la policía y no el acusado qué es lo que se debe declarar. El proceso duró solo 5 días y fue condenado Minchenti a cadena perpetua, el 8 de febrero de 1949. La confesión del cardenal conmovió al entonces denominado mundo libre, y la condena de Pío XII al insólito proceso aceleró el decreto del Santo Oficio condenatorio del comunismo del 1 de julio de 1949. El paso siguiente de esta circunstancia, como ustedes saben, fue la sublevación en Hungría en 1956, que motivó tanta literatura en su momento y de la cual nos enteramos por los diarios y por la famosa Radio América Libre en su momento. Los acontecimientos más conocidos del tema es cuando se tiró al piso la gigantesca estatua de Stalin, convocándose a una huelga general y armando barricadas. Se vivieron varios días de libertad que incluyeron la liberación por los soldados regulares del cardenal Minchenti, un verdadero símbolo de la lucha contra los ocupantes. Pero el 31 de octubre los tanques soviéticos ingresaron con soldados provenientes del Asia Menor y ocuparon, como ustedes recuerdan, Budapest. 10 años después repetirán lo mismo con Praga, como es sabido. La radio libre de Hungría, que se había abierto obviamente en esa oportunidad, transmitió su último mensaje: SOS, pueblos civilizados del orbe, os lo pedimos en nombre de la libertad y de la solidaridad, ayudadnos, nuestro barco se hunde, las sombras nos cubren, adiós amigos,
Nuestra fe es más grande que nunca. Hungría no se rinde y acalló la voz. Radio Europa Libre también acalló la voz. En Occidente se olvidaron de los húngaros. El gabinete que se formó de los liberados fueron todos juzgados y ajusticiados, y el cardenal, que tenía 64 años, se refugió en la embajada más cercana, que era la embajada de los Estados Unidos. Así terminó la Revolución Húngara, que fue el primer caso de un intento de librarse de la ocupación soviética. El paso siguiente en todos estos países, incluido lo que estamos comentando, fue una estrategia similar a la utilizada en la Unión Soviética para la persecución religiosa. Así nació a fines de los 40 la llamada Iglesia del Silencio. En la medida que el poder de Stalin se fortalecía, aumentaba la lucha antirreligiosa organizada del Partido Comunista Ruso Soviético, que se implementaba de acuerdo a las circunstancias de cada país y según sus propias conveniencias. La política de la Santa Sede fue no romper las relaciones diplomáticas, siempre se tuvo la misma idea hasta que los nuncios fueran expulsados, y es lo que pasó, fueron expulsados uno tras otros. Incluso en Bulgaria, alguno de ustedes recordará, el nuncio era el cardenal Roncalli, después cardenal y después papa por Mentitero. Los gobiernos intentaron crear iglesias nacionales con un clero progresista, con la política del salame de lo que hablamos anteriormente, la reforma agraria. Después se buscó el control de la actividad eclesiástica por parte del Estado, implicando la suspensión, expulsión o detención de todos los miembros de las órdenes religiosas, el cierre de sus conventos y monasterios y la incautación de sus propiedades y bienes artísticos y bibliográficos, para terminar con las raíces cristianas de la cultura y reemplazarla por la propaganda materialista y atea. La lucha por el monopolio ideológico se orientó al campo educativo, quitando la enseñanza religiosa de las escuelas públicas y luego suprimiendo la enseñanza privada, y aún clausurando los seminarios para la formación eclesiástica. Evidentemente, esta medida requería quitar a la Iglesia, al laico católico, la posibilidad de difundir sus ideas por medio de diarios y publicaciones periódicas, primero mediante censura y autorización previa, luego por el monopolio y finalmente por la prohibición. Asimismo, le fueron quitadas a la Iglesia las actividades caritativas o de ayuda. Y para reforzar el control del Estado sobre la Iglesia en todos estos países, se formaron oficinas o secretarías de asuntos religiosos dependientes del gobierno y del partido, cuya función consistía en controlar todas las actividades del clero, registrarlas, autorizarlas y sancionarlas, pero también organizar las actividades en defensa del ateísmo. Un título que me parece que lo vale: los mártires no son solo estadísticas. Nosotros estamos acostumbrados, y lo vamos a repetir, a contar algunos datos o algunos números de lo que pasó en esta época en todos estos países. Pero insisto, los mártires no son estadísticas, son seres humanos. Polonia. Pese a la dificultad de contar con datos exactos, los historiadores afirman que fueron detenidos el cardenal y los 9 obispos, de los cuales 3 murieron entre 1953 y 1957 y 4 fueron repatriados a los campos siberianos. Esto obligó a que se cerraran los seminarios y se tuvo que estudiar en la clandestinidad. El cardenal Wyszynski se ocupó especialmente de que esto se ocurriera así, y uno de los tantos egresados en la clandestinidad fue precisamente Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II. Más difícil resulta calcular el número de fieles perseguidos. Algunos autores sugieren hasta 2 millones de deportados polacos a Rusia y otros 7 millones, cuantos católicos, expulsados a la Polonia Oriental en el cuarto reparto de Polonia. Todas las asociaciones de acción católica y organizaciones de la Iglesia fueron disueltas. La mayoría de los periódicos católicos prohibidos, y los que subsistieron no contaban con el papel necesario para su publicación, circunstancia que facilitaba su censura. No voy a dar por razones de tiempo cada uno de los países, pero esto pasa en Checoslovaquia, en Yugoslavia, en Rumania, en Bulgaria, en Albania, y no nos olvidemos de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, especialmente esta última, que como Polonia era muy católica, que sufrieron muy especialmente estas persecuciones. Voy a leer por razones simplemente de selección el caso rumano. Los historiadores de la posguerra han menos conocido. En Rumania además se planteaba el otro problema, las iglesias católicas de rito oriental, que se habían convertido al catolicismo pero conservaban el rito oriental. Esto pasa en Ucrania, en Rumania y en otros países eslavos. Evidentemente esas iglesias fueron rusificadas antes o tratadas de convertir a la ortodoxia con mayor rapidez.
Los historiadores de la posguerra afirman que en la década del 50 alrededor de 180.000 prisioneros fueron enviados a prisión, en muchos casos a los mismos campos establecidos por los nazis. El 10 de mayo de 1949 fue sitiada la ciudad de Fundurakachuni, donde vivían 350 familias católicas, por soldados armados que llegaron en camiones. Arrestaron al sacerdote, luego condenado a 10 años de prisión, y a más de un centenar de habitantes. Se estima que sobre 3.331 sacerdotes en la posguerra quedaban solamente 1.405. Todos los obispos y más de 1,5 millones de sacerdotes fueron muertos o mandados a campos de concentración donde murieron. El decreto 175 de agosto del 48 suprimió la prensa católica y las imprentas fueron confiscadas. De estos ejemplos de persecuciones, obviamente hay algunos, pero no demasiados. Se mantuvo en secreto todo esto y poco se escribió. Más allá del caso de las memorias de Mindszenty, hace muy pocos años, el sacerdote jesuita Anton Lully, Mindszenty en la liberación, adelante. Este cardenal Beran de Checoslovaquia. Estos son los perseguidos en Rumania, de lo que comentábamos recién. Y este es el padre jesuita Anton Lully, de origen albanés, que hace muy pocos años, todavía en tiempos de Juan Pablo II, se presentó en Roma y contó lo que había sido su vida de perseguido. Fue arrestado en 1947 y liberado 42 años más tarde. Después de 17 años de cárcel, pasó a un campo de trabajos forzados en una zona pantanosa. Tras una breve liberación, fue arrestado de nuevo en 1979 y condenado a muerte, acusado de sabotaje y propaganda contra el gobierno. Le conmutaron la pena capital por 25 años de cárcel. Producida la muerte de Enver Hoxha, el líder comunista, fue liberado en 1989 y narró su experiencia durante las celebraciones del jubileo sacerdotal de Juan Pablo II en noviembre de 1996. Esta información se puede encontrar incluso en internet. Soy albanés y mi país apenas ha salido de las tinieblas de una dictadura comunista de las más crueles e insensatas que ha dirigido su odio contra todo aquello que podía de alguna manera hablar de Dios. Muchos de mis hermanos en el sacerdocio murieron mártires. A mí, por el contrario, me ha tocado seguir vivo. Apenas había terminado mi formación, me arrestaron en 1947 tras un proceso falso e injusto. He vivido 17 años como prisionero y otros tantos de trabajos forzados. Prácticamente he conocido la libertad a los 80 años, cuando en fin en 1989 he podido celebrar la primera misa con la gente. Pero al recorrer con el pensamiento mi propia vida me doy cuenta de que esta ha sido un milagro de la gracia de Dios y me sorprendo de haber podido soportar tanto sufrimiento. Me acordaba de Jesús. Me han oprimido con toda clase de torturas. Cuando me arrestaron la primera vez me hicieron permanecer 9 meses encerrado en un cuarto de baño. Tenía que acurrucarme encima de los excrementos endurecidos sin lograr jamás extenderme completamente de tan estrecho que era aquel sitio. La noche de Navidad me hicieron desvestir en este lugar y me ataron a una viga, de tal modo que podía tocar el piso solamente con la punta de los pies. Hacía frío. Sentí el hielo que subía a lo largo de mi cuerpo. Era como una muerte lenta. Cuando el hielo me estaba llegando al pecho, grité desesperado. Mis guardias corrieron, me golpearon y luego me tiraron al suelo. Con mucha frecuencia me torturaban con la corriente eléctrica, me metían 2 alambres en los oídos. Una cosa horrible. Durante un tiempo me amarraban las manos y los pies con alambres y me echaban al suelo en un lugar oscuro, lleno de grandes ratas que me pasaban por encima sin que yo pudiera evitarlo. Llevo todavía en mis muñecas las cicatrices de los alambres que se me incrustaban en la carne. Vivía con la tortura de permanentes interrogatorios acompañados de violencia física. Recordaba entonces los golpes sufridos por Jesús al ser interrogado por el sumo sacerdote. Una vez me colocaron delante un papel y un bolígrafo y me dijeron: escribe una confesión de tus crímenes, y si eres sincero podríamos hacerte mandar a casa. Para evitar golpes y bastonazos empecé a llenar una página con los nombres de muertos o de fusilados con los que nunca tuve nada que ver. Al final añadí: todo lo que he escrito no es verdadero, pero lo he escrito porque me obligaron. El oficial empezó la lectura con una sonrisa de satisfacción, seguro de haber logrado su objetivo, pero cuando leyó los últimos renglones me golpeó y, blasfemando, ordenó a los policías que me llevaran afuera gritando: sabemos cómo hacer hablar a esta carroña. Al salir de la prisión me enviaron a trabajos forzados como obrero en una finca estatal. Me pusieron a trabajar en la recuperación de los pantanos. Era un trabajo fatigoso y con la poca alimentación que teníamos se nos reducían a gusanos humanos. Cuando uno de nosotros caía extenuado lo dejaban morir. Pero en aquella etapa logré decir misa de manera clandestina y solo desde el ofertorio hasta la comunión. Conseguí un poco de vino y algunas formas, pero no podía confiar en nadie, ya que si me descubrían me hubieran fusilado. En este trabajo en los pantanos estuve 11 años.
El 30 de abril de 1979 me arrestaron por segunda vez, me registraron y me llevaron a la ciudad de Escurati. No tenía consigo más que el rosario, un cortaplumas y el reloj. Después de la requisa me tiraron al suelo de una celda. Me daba cuenta que me dirigía a un nuevo calvario, pero de improviso la desolación dio paso a una extraordinaria experiencia de Jesús. Era como si él estuviera allí presente de frente a mí y yo le pudiera hablar. Fue determinante para mí. Comenzaron de nuevo las torturas y otro proceso. El 6 de noviembre de 1979 me condenaron a morir fusilado. La causa que adujeron fue sabotaje y propaganda antigubernativa. Pero 2 días después la pena de muerte fue conmutada por 25 años de prisión. Fue dado por muerto en la cárcel y cuando fue liberado en 1989 retomó su actividad sacerdotal aclarando con una sonrisa: me estuve preparando con la oración durante 42 años de cárcel. Falleció el 10 de marzo de 1998 en Roma a la edad de 88 años. Una de las medidas fundamentales que se había planteado fue la consagración de obispos en secreto, lo que se llamó la Iglesia de las Catacumbas. Y como decía Monseñor Kondrusiewicz, el ruso, las abuelas transmitieron a sus nietos la enseñanza del catecismo y el rezo del rosario que el clero no pudo hacer porque dejó de existir. Y en Roma, en ocasión del Concilio Vaticano II, el cardenal Wyszynski aclaró: la Iglesia del silencio no existe, existe solamente la Iglesia de los sordos, que es la de ustedes. Bueno, es interesante, no tengo demasiado tiempo, porque evidentemente el tiempo siempre es menos de lo que uno cree, la situación especial en Ucrania. Ucrania, como ustedes saben, pasó a depender de la Unión Soviética, con lo cual fue directamente ocupada, y además está el problema de la ocupación alemana. Con la ocupación alemana la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Católica de Rito Oriental, los uniatas, reaccionó. Cuando volvieron los comunistas, después del famoso tratado del pacto Molotov-Ribbentrop, la situación que tuvieron que pasar fue muchísimo peor y la iglesia ucrania fue directamente desmantelada. Todas las diócesis suprimidas, los obispos detenidos o asesinados, los sacerdotes encarcelados, asesinados o huyeron al extranjero, los templos cerrados, las escuelas confiscadas por el Estado, los periódicos y las editoriales suprimidas y clausuradas, centenares de miles de católicos ucranios fueron deportados a Siberia. Bueno, esta no la vimos antes, es la misma, sí, adelante, la otra. Este es el cardenal Joseph Slipi, metropolita, que sufrió, era el patriarca, el arzobispo de los ucranios, sufrió 18 años de torturas físicas y morales, interrogatorios y deportaciones, hambre, sed y humillaciones. Sin salir del Gulag sufrió 4 condenas, narradas en sus memorias y en la extensa correspondencia cruzada desde 1963 con sus compañeros del campo de prisioneros. La noche del 12 de abril de 1945 fue llevado en tren a Kiev. Los interrogatorios dieron inicio de noche y la sentencia final fue la condena a 8 años de trabajo forzados en el lager. En septiembre del 46 estaba en el lager del Círculo Polar en Maritz y en 1947 pasó a Kirov, al noreste de Moscú. Los obispos fueron todos condenados a la deportación y a trabajos forzados. De todos los obispos, el único que subsistió fue Monseñor Slipi, que gracias a Juan XXIII volverá después a Roma. De los demás no se tuvo directamente más noticias. Esta imagen es muy especial, casi les diría que es anecdótica. Es uno de los obispos ucranios, obviamente desaparecidos, y se llama Monseñor Lakota, o se llamaba Monseñor Lakota. Yo no sé si alguno de los aquí presentes le trae a la memoria el apellido, pero es un apellido muy importante y conocido, sí. ¿No recuerdan? Escuché el nombre. Monseñor Lakota es el nombre que Morris West coloca al Papa en las ruso en las sandalias del pescador. Es un homenaje a Monseñor Lakota, por eso me pareció interesante traerles la imagen. Es uno de los varias decenas de obispos ucranios directamente desaparecidos. Decapitada la cúpula eclesiástica, el gobierno retomó su objetivo de terminar con el clero y con el catolicismo romano en Ucrania. Como en casos anteriores de los cardenales Minchenti y Beran, Slipi fue convocado a Roma, donde el Papa lo designó arzobispo mayor de los católicos ucranios y lo creó cardenal en 1965, pero no consiguió en el lado patriarcado para la Iglesia ucrania por no alterar las difíciles relaciones con el patriarcado de Moscú. Fue el único sobreviviente de los 11 obispos ucranianos en funciones por aquella época, y un ferviente cruzado contra el comunismo. Murió en 1984. 2 palabras más y paramos. Quiero hacer una referencia al tema de la Ostpolitik.
que no es estrictamente la Iglesia del Silencio, sino el fin de la Iglesia del Silencio, pero que merece ser comentado. Con motivo de la visita a Juan XXIII de Alexei Ayubi, el director del diario Izvestia y yerno de Khrushchev, casado con la hija, como ustedes recuerdan, empieza el deshielo. A partir de ese momento, Monseñor Agostino Casaroli, que era el prosecretario de Estado de la Santa Sede, ahí tienen una imagen de Monseñor Casaroli conmigo, así que aprovecho para mostrarlo. Monseñor Casaroli inició una larga, paciente y compleja tarea que le llevó junto a otros diplomáticos vaticanos a visitar todos los países del área comunista e iniciar conversaciones tendientes a reconstruir allí las estructuras eclesiásticas. Se firmaron acuerdos de subsistencia que trataban de garantizar la continuidad eclesiástica. Esto motivó serios problemas en Occidente, especialmente por el caso Minchenti. Juan XXIII y Pablo VI negociaron con los gobiernos comunistas que para que se les permitiera reconstruir la iglesia en aquellas regiones, los patriarcas, los arzobispos, los primados, tenían que exilarse, abandonar el país. Minchenti, como ustedes saben, no quiso, finalmente fue, entre comillas, obligado por el Papa, por el juramento de obediencia. Pablo VI lo recibe en Roma, reza misa juntos, inclusive, etc. Bueno, el tema Minchenti, como ustedes bien saben, es un tema muy conflictivo y que terminó bastante mal. De todas maneras, la Santa Sede se dedicó básicamente a su objetivo que el propio Casaroli señalaba en algún momento. La posición de la Santa Sede era clara y está perfectamente delimitada. La Santa Sede es naturalmente consciente de que su deber primero y fundamental es proteger y promover vigorosamente la causa de la Iglesia, de la libertad religiosa, del justo derecho de los creyentes y el respeto de los derechos fundamentales de la conciencia y de la persona humana. Nadie pueda honestamente poner en duda que la Iglesia ha cumplido su deber en ese terreno. Eso dice Casaroli en sus memorias, que han sido publicadas en italiano y que se puede llegar a ellas. A decir verdad, el cardenal Guillot, que era el secretario de Estado de la Santa Sede con Pablo VI, dijo que de ninguna manera la Iglesia estaba en la búsqueda de un modus vivendi, como le habían acusado, sino que estaba intentando evitar estaba tratando de lograr un modus non muriendi, que no es exactamente lo mismo, ¿no? De todos modos, la situación de la Iglesia del Silencio, que fue muy conflictiva en esa época, Wyszynski fue junto con Minchenti algunos de los que se opusieron seriamente a esta política de la Ostpolitik de Pablo VI, del cardenal Guillot y de Casaroli, cambió definitivamente con la elección del Papa polaco. El 16 de octubre de 1978 fue elegido el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, de 58 años de edad, quien adoptó el nombre de Juan Pablo II, como todos ustedes saben. En una de sus primeras apariciones públicas, el 5 de noviembre de 1978, en un homenaje a San Francisco de Asís, al gritarle a un peregrino, no te olvides de la Iglesia del Silencio, el Papa aclaró que la Iglesia del Silencio ya no existe, porque ahora habla por la voz del Papa. De ahí en más cambia, como ustedes saben, la política con respecto al clero de los países comunistas, y hay una reivindicación de toda la tarea cumplida por la Iglesia del Silencio por este Papa polaco. A fines del 80, y con esto termino, comenzó el deshielo y los cristianos comenzaron a salir de las catacumbas. Por otra parte, Juan Pablo II visitó varias veces los países de Europa del Este y cumplió un papel activo en la desintegración de los regímenes comunistas. Por otra parte, rescató la Iglesia del Silencio, reordenando sus escrituras eclesiásticas e iniciando procesos de beatificación a sus mártires más renombrados. El cardenal Casaroli, en su paso por la Argentina, había dicho que a principios de los 80, aunque se podría decir que ya venía de antes, la previsión de una caída de los regímenes comunistas era para nosotros una certeza. La diplomacia de la Santa, de la cual tanto se ha hablado, evidentemente prevé o predica mucho. Dos paginitas le cortamos para ir al caso chino directamente. El nombramiento de Juan Pablo II, o sea, de un papa polaco, implicó evidentemente una variante muy importante en esta política, como dijimos. Ya anteriormente en Polonia, el propio Wyszynski, ahí se lo ve junto a Wojtyła, arzobispo de Cracovia, habían tenido importante tarea frente al gobierno, aunque Wojtyła y Wyszynski no se llevaron muy bien, había todo un problema de celos entre ellos, que después podríamos comentar si alguien quiere, pero no es demasiado importante. Se encontraron en un hecho muy significativo y muy importante. El comunismo resolvió edificar una ciudad de los obreros, una ciudad atea que se llamó Nova Huta, la ciudad
sin Dios de los obreros, a pocos kilómetros de Cracovia. Wojtyła consiguió hacer colocar una cruz, que la trajeron la población, la colocaron de prepo y rezó una misa. Y nadie se atrevió contra el arzobispo por el poder que la Iglesia Católica tenía en Polonia en esa época. Si alguno vio la vida de Juan Pablo II, que se filmó en su momento, lo que era Martin Sheen, el actor, si no me falla la memoria, ahí está bastante bien reflejado este acontecimiento que es muy importante. La Iglesia, representada por los cardenales Wyszynski y Wojtyła, y se los ve juntos, cumplió un papel importante en mantener el cristianismo en Polonia y también en la caída de la Unión Soviética. El primer sindicato no comunista, Solidaridad, liderado por Lech Walesa, como ustedes bien recuerdan, porque es un tema más que conocido, tuvo mucho que ver con esto. Y hay un dato importante. La influencia de la Iglesia se advirtió claramente cuando los obreros en huelga se arrodillaron para rezar en las fábricas ocupadas. Reemplazaron los retratos de Marx y Lenin por fotografías de Juan Pablo II. Suplantaron la Internacional por Dios proteja a Polonia, que es la canción religiosa por excelencia, y la bandera roja por el estandarte blanco-amarillo de la Santa Sede. La escena de los trabajadores proletarios de los astilleros de Gdansk, arrodillados bajo el signo de la cruz, cantando el himno nacional y rezando "Devuélvenos nuestra patria libre", fue sintomático. Era la primera vez que el proletariado se rebelaba contra un gobierno proletario. Hoy sabemos que con motivo de la amenaza de la invasión ruso-soviética, el Papa Juan Pablo II estuvo al borde de renunciar al pontificado y ponerse a la cabeza de la resistencia en su patria. Así lo dijo formalmente el cardenal Glem al diario La República en octubre del 98. Y surge de un mensaje reservado a Brezhnev, secretario del Partido Comunista de Rusia, donde le habría escrito: "Le informo que si la Unión Soviética decide invadir Polonia, nos volveremos inmediatamente a Varsovia con todos nuestros colaboradores polacos y nos pondremos al frente de la resistencia contra el invasor", a la vez que pedía la restauración de las libertades en Polonia. Esto para que vean, bueno, la actitud distinta del Papa polaco y también un poco esto de la unión de patria y religión, que era tan importante en esos países, que tiene que ver con esto. Bueno, parte de las preguntas para hablar de un caso muy especial, que es el caso China. Alguno dirá que tiene que ver China con la Iglesia del Silencio, y además generalmente cuando se habla de la Europa oriental o Europa comunista, China es un tema totalmente ajeno, pero no, China es un tema importantísimo en la cuestión de la Iglesia del Silencio, y por razones que creo que no hace falta ni siquiera comentarlas, es un tema de gran actualidad, y del cual evidentemente a nivel Iglesia Católica sabemos, me parece, bastante poco, por lo cual me pareció importante señalarlo. Además, bueno, hoy se lo comentaba alguien hace un rato, es un objetivo clave de la Santa Sede, por lo menos durante el papado de Benedicto XVI, porque creo que merece ser actualizado. El cristianismo ingresó definitivamente en China por obra de los jesuitas, tras los pasos de San Francisco Javier en el siglo XVI. En el país más poblado del mundo, que supera los 1.000 millones de habitantes, existía a mitades del siglo XX una comunidad católica muy pequeña, aunque su número se aproximaba a los 5 millones, pero eso es un 5 por 1000 de la población de China. El catolicismo en China ingresa prácticamente a partir del siglo XIII, son los franciscanos, famoso caso del padre Montecorvino, del padre Carpini, que llegan a Pekín, Cambalik, antes incluso que Marco Polo. Gran importancia Marco Polo, muy poco a estos sacerdotes que llegaron mucho antes y contaron, sus crónicas están incluso traducidas al castellano, contaron con bastante detalle lo que era eso. Y regresaron en 1583 con el famoso jesuita Matteo Ricci, del cual se ha hablado tanto. Bueno, no es la ocasión en este momento, pero quería un poco marcar el inicio de la temática para saber de qué estamos hablando. Prácticamente la organización de la Iglesia Católica en China se debió al Papa Bonifacio XV, con su encíclica Maximum Ibu del 30 de noviembre de 1919, y en 1926 Pío XI consagró a los primeros 6 obispos chinos. Anteriormente los obispos eran todos misioneros extranjeros. En 1947 fue creado el primer cardenal chino, Tomás Tien-Kien-sin. Ahí tienen una muy mala foto, pero no pude conseguir otra, es una foto de archivo mía de hace años, no está en internet ni en ningún lado, lo he buscado por todas partes, es imposible. Y es importante porque la prensa generalmente habla que el primer cardenal chino fue nombrado en 1980, ¿no? Hay un cardenal ya que era contemporáneo de Pío XII.
y que actuó incluso en el nombramiento de Juan XXIII, así que es un dato importante. Fue el primer arzobispo de Pekín, designado en abril de 1946. La reestructuración llevada a cabo por la Santa Sede ese año convirtió las administraciones misioneras en diócesis. El territorio chino fue dividido en 20 provincias eclesiásticas o arquidiócesis, con 117 diócesis, de manera tal que para que ustedes vean el tamaño y la estructura organizativa que el catolicismo llegó a tener en China antes del ingreso del comunismo. En cuanto a la etapa de las persecuciones, los comunistas chinos identificaron a los cristianos con los odiados colonizadores europeos portadores del opio. Ustedes recordarán la famosa guerra del opio en el 19. Y la primera persecución tuvo lugar ya en 1947, cuando tropas comunistas en su larga marcha, asaltaron e incendiaron la abadía trapense de Nuestra Señora de la Consolación en Changsepian, a 180 kilómetros al norte de Pekín. Los 75 monjes fueron atados de pies y manos a hierros y forzados en una larga marcha de muerte. La mayor parte murió en el viaje y los 33 supervivientes, tras un juicio popular, fueron ajusticiados. Esto antes aún de que el comunismo se hiciera cargo del gobierno. Ustedes recuerdan que Mao Zedong asume en octubre del 49, estamos hablando de 2 años antes, en medio de la larga marcha. Ocupado el gobierno por el comunismo, la persecución se orientó primero hacia el clero extranjero, hacia los misioneros. Y el 23 de julio de 1950 se publicaron los primeros reglamentos contra las actividades contrarrevolucionarias, iniciándose el proceso de represión con el mismo modelo que había aplicado la Unión Soviética. Acuérdense que en esa época China y la Unión Soviética tenían una muy buena relación. Después, entre Stalin y Mao Zedong hay un corte, como ustedes recuerdan, de las dificultades que son comentadas. Siguiendo el procedimiento aplicado en otros países, se difundió la existencia de un complot contra el presidente Mao, que implicó la expulsión de Monseñor Tarcisio Marcina, el prefecto apostólico de Copey, y luego directamente del nuncio. En 1951, Zhou Enlai intenta organizar una iglesia nacional china, ofrecen la presidencia a Monseñor Zhou Hixi, arzobispo de Nanchang, y más allá de los datos pueden resultar anecdóticos, es interesante la expresión por la cual él se niega o se opone. Gracias por su visita. Bien chino, ¿no? Su idea es loable, pero me resulta imposible aceptar ser cabeza de la iglesia en China, ya que la China comunista es demasiado pequeña como para tener un papa. Si usted me propusiera ser papa de la Iglesia Universal, estaría dispuesto a aceptar. De lo contrario, es inútil que sigamos discutiendo este asunto. Respuesta bien china. El paso siguiente fue la organización de juicios populares a los misioneros extranjeros, lo mismo que ya vimos en los demás países. Empezaron con el obispo de Caiying, Monseñor Francis Ford. El único caso de excepción y raro es un famoso norteamericano, Monseñor James Walsh, obispo de Comoon, que fue condenado en 1960 a 20 años de cárcel y estuvo detenido durante casi esos 20 años y finalmente lo largaron y volvió a Estados Unidos. Las imágenes de consumido que tenía en la foto, me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, fue famoso en su momento, era digno de tener en cuenta. Las persecuciones más importantes fueron contra el movimiento católico mariano de la Legión de María, que en China fue muy importante y que había ingresado a fines del siglo XIX. Después de terminada la expulsión de los misioneros, y como era bastante lógico, la táctica del salame, se dedicaron contra los cristianos de origen chino, y particularmente contra los obispos. Un documento elocuente de esta primera etapa es la carta del padre Juan Tong Che del 3 de junio de 1951, donde escribió, y le costó la vida obviamente: hoy acusan al representante del Papa, mañana nos obligarán a atacar al Papa y pasado mañana a Jesucristo, para luego fijar claramente su posición y la de muchos clérigos chinos. Señores, yo solo tengo un alma que no puedo compartir, pero tengo un cuerpo que puede ser dividido. Lo mejor me parece es ofrecer mi alma toda entera a Dios y a la Santa Iglesia y mi cuerpo a la patria. Si ella lo cree posible, no se lo niego. Los buenos materialistas que reniegan de la existencia del alma no podrán no estar satisfechos con el ofrecimiento de mi cuerpo. Creo que si la Iglesia y el Estado pudieran cooperar, el movimiento por la triple autonomía de la Iglesia sería reconocido como un movimiento patriótico. Es el intento comunista, la ideología se llamó el movimiento de la triple autonomía.
No sé decir cuánto me duele no poder hacer nada, pero puesto que soy impotente para remediar esta situación, no tengo nada mejor que hacer sino ofrecer mi alma a una de las dos partes y mi cuerpo en sacrificio a la otra, en la esperanza de promover la mutua comprensión. Nada más tengo que hacer hasta que esta comprensión no se haya realizado. Pero no tengo ningún arrepentimiento, solo suplico a Dios que se apiade de la debilidad de mi naturaleza y que me acorde el valor sobrenatural, y yo permaneceré inquebrantable hasta la muerte. Además suplico a las autoridades que reciban mi sacrificio y que no demuestren ninguna indulgencia conmigo. Sobre todo si yo llegara a claudicar, que no toleren esa claudicación. ¿Acaso no son los débiles el flagelo de la humanidad? En consecuencia, para precaverme por adelantado de toda debilidad, en caso de que me sucediera perder el control de mí mismo y proferir palabras de debilidad, aprovecho la oportunidad en que estoy perfectamente lúcido para declarar solemnemente que las desautorizo y las considero desde ahora como nulas y nunca pronunciadas. Obviamente le costó la vida la carta. La comunidad religiosa china más importante, como es lógico, residía en la ciudad de Shanghái. Shanghái fue la ciudad más abierta a los negocios con el exterior y hoy también sigue siendo probablemente la ciudad económicamente más importante de la China. Bueno, no me atrevo a hablar mucho de China después de lo que me acaba de comentar, pero bueno, creo que Shanghái tiene un papel realmente muy importante. Allí como primer paso se inició la reacción, digamos, fuerte. Era la diócesis más significativa. El 15 de junio de 1953 fueron detenidos 7 misioneros acusados de ser elementos imperialistas escondidos en la Iglesia Católica. Y en la noche del 8 al 9 de septiembre de 1955 se dio el paso definitivo con la detención del obispo Ignacio Pung Ping Mei. Unos 10 sacerdotes diocesanos, 2 carmelitas, 9 jesuitas y alrededor de un millar de laicos, especialmente de la Legión de María. Arrestado en septiembre de 1955, el 16 de marzo del 60, tras múltiples privaciones, Ping Mei fue llevado a juicio con otros 13 sacerdotes acusados de alta traición. Recién 5 años más tarde fue condenado a cadena perpetua acusado de obediencia a un poder extranjero, el Papa, y a no aceptar la asociación patriótica, que es la iglesia clandestina o la entidad clandestina que se crea, tras fracasar el intento de hacerlo a él cabeza de una iglesia autocéfala. Estuvo detenido durante 30 años. En 1985 fue liberado, pero se lo mantuvo en prisión domiciliaria hasta el 6 de enero de 1988, en que le devolvieron sus derechos políticos y se le permitió exiliarse. En China ya había cambiado el sistema, hasta Tercio Ping, ¿no? Fue creado cardenal in pectore el 30 de junio de 1979 y publicado el 28 de junio de 1991, o sea, 12 años más tarde. En 1988, por razones de salud, se radicó en Stanford, Estados Unidos, donde murió el 12 de marzo del 2000 a los 98 años de edad. Los chinos, como ustedes saben, son muy longevos y es uno de los grandes problemas que va a tener la Iglesia, o una de las grandes ventajas que va a tener la Iglesia en China. Es muy conocida una anécdota para mostrar su personalidad y la fidelidad del Papa. El cardenal Sin de Filipinas fue invitado a visitar la China cuando empezó la política de acercamiento al Vaticano, como se había hecho en los demás países comunistas, pero claro, le invitaron a una comida donde llevaron a Monseñor Ping Mei, que era el arzobispo de Shanghái, teóricamente, y a otros obispos. Pero claro, los llevaron de la cárcel, digamos, a la comida, al gran festejo, y estaba rodeado de un montón de autoridades, prácticamente totalmente controlado, no podía hablar con el filipino para nada, no lo dejaron. Y entonces a Ping Mei se le ocurrió una cosa muy original para mostrar su fidelidad al Papa. En el medio de la cena comenzó a cantar el himno papal, Tuus Petrus. El cardenal Ping Mei es obviamente la principal figura, un verdadero símbolo de la Iglesia del Silencio China. Junto con él fueron encarcelados sus más estrechos colaboradores jesuitas, el padre Aloysius Hin Luxian, rector del Seminario Mayor, que murió hace 15 días aproximadamente a los 94 años de edad. El padre Luxian optó por la iglesia legal, fue designado obispo administrador de la arquidiócesis por el propio gobierno chino, mientras que el padre José Fan Zhongliang, otro jesuita, el segundo o el otro colaborador, del cual no hay fotos, fue designado, era rector del seminario menor, pasó a ser el obispo en la clandestinidad. Y muestra uno de los casos típicos de la China.
un obispo oficial y un obispo clandestino, una iglesia clandestina y una iglesia reconocida por la Asociación Patriótica y consecuentemente por el gobierno. Pero el caso de Monseñor Luxián es muy curioso. El 8 de septiembre de 1955 fue detenido por primera vez en la racia contra el obispo Pimei y los otros, lo que comentamos. Pasó 18 años de cárcel y 9 de reeducación. Se desempeñó durante 10 años como sacerdote en el norte de China y en 1982, con el ascenso al poder de Deng Xiaoping, logró regresar y aceptó conducir el reabierto seminario Zhejiang de Shanghái, encargándose de la difusión de los documentos conciliares, mientras fomentaba una renovada enseñanza de seminaristas, incluso con profesores de Hong Kong. O sea, prácticamente el clero chino conoció los documentos del Concilio Vaticano en 1982 gracias al nombramiento de Luxián como rector del seminario, y consiguió que autorizaran que seminaristas o profesores de Hong Kong, que se iba a incorporar a China, pudieran viajar a dar clase en ese seminario. Fue la primera señal de alguna manera de apertura. En 1985, estando preso el arzobispo Pimei, que fue desterrado en el 88, fue nombrado por la Asociación Patriótica obispo auxiliar de Shanghái sin acuerdo papal. Pero en el 2000, a la muerte del cardenal Pimei, obtuvo el reconocimiento de la Santa Sede. En 1992, Monseñor Luxián fue elegido por sus colegas vicepresidente de la Conferencia Episcopal China Patriótica, o sea, apoyada por el gobierno, de manera tal que podríamos decir, sin mala intención, que estaba en ambos lados, ¿no? Que actuaba de alguna manera en ambas circunstancias. Entre tanto, su antiguo colega, Fan Zhongliang, también liberado, pasó a dirigir la iglesia clandestina bajo libertad vigilada. Estuvo en la cárcel y en distintos campos de trabajo desde 1950 durante 30 años. Liberado en el 85, fue ordenado obispo auxiliar clandestinamente y se hizo cargo de hecho al excelarse Monseñor Pimei. Actualmente tiene el mal de Alzheimer y vive en su domicilio. El Vaticano dispuso no reemplazarlo, aceptando un nuevo coadjutor que fue designado en el año 2005. Esto haré una referencia antes de terminar cuando volvamos a Shanghái. Desde 1958 se calculan aproximadamente 140 consagraciones ilegítimas en la China, o sea, hechas por la Asociación Patriótica sin acuerdo de la Santa Sede. La jerarquía católica en China sobrevivió gracias a las ordenaciones episcopales efectuadas por la asociación sin aprobación del Santo Padre. Entre 1958 y hoy se habla de más de 140, que constituyen casi un cisma de hecho, aunque el Vaticano haya evitado considerar cismática a la Iglesia Patriótica China. La situación era tan grave que en 1958, en 120 de las 144 diócesis no había ningún obispo en funciones. La mayoría de los obispos que fallecen, a ver, pasamos. Ese es Monseñor también Luxián, consagrado sacerdote. Pasamos a la siguiente. Este es uno de los ejemplos. La mayoría de los obispos que fallecen últimamente, nos enteramos por las necrológicas, superan con creces los 80 años y fueron ordenados sacerdotes antes del comunismo y consagrados obispos ya ancianos tras el deshielo de los 80 y tras muchos años de cárcel o persecuciones. Ahí tienen uno de los casos típicos que encontré, pero obviamente no es el único ni mucho menos. El libro da una cantidad enorme de datos de obispos que no tiene ningún sentido mencionarlos ahora. Pero esto genera una temática muy significativa, porque nos vamos a encontrar con que tenemos no solo dos iglesias distintas, la patriótica, relacionada con el Vaticano, para la Santa Sede, la obediente al Papa, sino además una iglesia conformada por obispos de 80 años y una generación joven, de obispos de 40 más o menos, que son los que ya se graduaron prácticamente al fin del comunismo, con lo cual ya están en una China que es comunista, pero no tanto, digamos, por decirlo de alguna manera. No es fácil definir eso. Algunos obispos patrióticos, presumiblemente muchos, han pedido y en su mayoría obtenido secretamente la aprobación de Roma, afirmando haberse separado forzados por el gobierno y para garantizar la subsistencia y la continuidad de la Iglesia. Precisamente en los 90 comenzó la consagración de obispos jóvenes de poco más de 40 años. Ahí tienen un caso típico de un obispo chino, oficialista, digamos, de la Asociación Patriótica, con la bandera comunista inclusive detrás. Entre estas designaciones nuevas de obispos jóvenes, volvemos al tema de Shanghái, donde fue nombrado Monseñor Xin Wenxi, de 42 años.
en 2005 como obispo coadjutor, o sea, obispo auxiliar con derecho a sucesión de Monseñor Li Xuan o del viejo Feng Xin que estaba con Alzheimer. Ahora bien, Li Xuan en esa época tenía 90 años. Shanghái tiene, como dijimos, también el obispo clandestino nonagenario. La Santa Sede dispuso no reemplazar al nonagenario, pero reconocer a Monseñor Luxian y a su propuesta al coadjutor Monseñor Wenxi, que fue el primer obispo chino ordenado bajo Benedicto XVI, aunque la propuesta ya la había manejado Juan Pablo II. Lo curioso de esto es que el 7 de julio del 2012, con acuerdo de la Santa Sede, es designado obispo auxiliar y coadjutor de Shanghái Monseñor Tadeo Madaquín, el otro. No se sabe qué pasó con el primero. Los comentarios que circulan es que no pudo soportar la presión del gobierno y la situación y renunció o abandonó sus funciones. La renunció, digamos. Pero lo curioso es que a la muerte a la consagración del nuevo obispo, Monseñor Daquín, este renuncia a la asociación patriótica, o sea, la iglesia china oficial, y como consecuencia de ello es removido por la asociación de obispos oficiales y privado de su libertad a un lugar desconocido. Con lo cual, a la muerte de Monseñor Luxian el 27 de abril de 2013, la sede queda vacante. Y es la diócesis más importante de China, donde el pobre Luxian se rompió el lomo 40 años para tratar de solucionar o mantener el problema, y ahí la dificultad que tenemos ahora. Pasemos. Y este dato también es interesante de los obispos jóvenes, porque la persona que está allí fue ordenada con acuerdo de la Santa Sede en el año 2007. Es Monseñor José Li Shan, de 40 años, que es el arzobispo de Beijing, o sea, de Pekín. Diócesis que estaba vacante desde 1967, cuando murió el cardenal Tianjin. Esa foto que vimos al principio, que era muy vieja, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, de tal manera que la Iglesia, el Estado, con acuerdo del Vaticano, cubre la sede de Pekín, que no era evidentemente poca cosa. Para iniciar cualquier tipo de negociaciones definitivas, el gobierno chino exige el reconocimiento formal de la República Popular China, el traslado de la nunciatura de Taipei a Pekín y la no interferencia del Vaticano en el nombramiento de los obispos en la China. Juan Pablo II había ofrecido sin éxito reconocer al gobierno, trasladando inclusive la embajada de Taipei a Beijing, si éste aceptaba la autoridad papal sobre los católicos chinos. La China no acepta que la Santa Sede del Vaticano, o sea, un país extranjero, participe en la interna de su propio país. Finalmente, el 30 de junio del 2007, el Papa Benedicto XVI envió al pueblo chino una carta aclaratoria para una solución al problema de estas dos iglesias, la clandestina y la oficial. Y una nueva carta aclaratoria el 22 de abril del 2008, que se nota que no había conformado la anterior y hubo que hacer una serie de aclaraciones. El Papa señalaba que en la década de los 90 muchos obispos y sacerdotes de China se dirigieron a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de los cuales dependen, y a la Secretaría de Estado para pedir indicaciones precisas sobre la conducta a seguir en los temas eclesiales. En la carta ofrece indicaciones sobre el reconocimiento de las comunidades clandestinas y cómo se debe proceder al nombramiento de los obispos. Y señala textualmente: no obstante las muchas y graves dificultades, la Iglesia Católica en China, por una particular gracia del Espíritu Santo, nunca ha estado privada del ministerio de legítimos pastores que han conservado intacta la sucesión apostólica. Y luego aclara que algunos pastores, no queriendo someterse a un control indebido ejercido sobre la vida de la Iglesia y deseosos de mantener su plena fidelidad al sucesor de Pedro y a la doctrina católica, se han visto obligados a recibir la consagración clandestinamente. Y otros pastores, en cambio, impulsados por circunstancias particulares, han consentido en recibir la ordenación episcopal sin el mandato pontificio, pero después han solicitado que se les acoja en la comunión con el sucesor de Pedro y con los otros hermanos en el episcopado. Asimismo aclara que no se ven dificultades del reconocimiento concedido por las autoridades civiles, a menos que ello comporte la negación de principios irrenunciables de la fe y de la comunión eclesiástica. Finalmente dispone que todas las facultades que fueron concedidas para afrontar exigencias pastorales particulares surgidas en tiempos relativamente difíciles quedan derogadas, o sea, no más consagraciones de clandestinos.
También precisa que todos los obispos, aunque no estén en comunión con el Papa, ejercen válidamente su ministerio en la administración de los sacramentos, si bien de modo ilegítimo. De este modo clarifica esa especie de anarquía que existía en el tema. El interés de Benedicto XVI en la situación china es tan elocuente que en el año 2011 fue designado como nuevo secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que es la congregación que hace los nombramientos de los obispos de Asia y África, Monseñor Sabio Hon Tai-Fai, un chino nacido en Hong Kong. Evidentemente le da mucha importancia al tema chino. Y terminamos diciendo que en la actualidad se calcula que en China hay alrededor de 12 millones de católicos, 8 de la Iglesia romana y 4 de la patriótica. Probablemente los chinos no diferencien mucho la población a una de otra, sí, obviamente los obispos. Se estima que hay más de un centenar de obispos, 77 legales y 49 consagrados en secreto que actúan de manera clandestina a pesar de las permanentes presiones. El tema chino evidentemente sigue siendo un tema difícil. El gobierno chino se niega a reconocer al Vaticano oficialmente, y cuando el nombramiento es de común acuerdo dice que se alegra que el Vaticano esté de acuerdo con lo que ellos hacen, aunque en la mayoría de los casos han hecho la consulta previa, pero no lo reconocen públicamente. Y cada tanto nombran un obispo que se les ocurre a ellos y que la Santa Sede se niega a aceptarlo, de tal manera que el problema sigue vigente, pero evidentemente ha habido cambios bastante significativos. Muy bien, agradecemos mucho al